Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Realmente me hubiese gustado estar presencial, pero bueno, me lo impidieron algunos compromisos familiares. Pero por suerte la SAN Tecnología nos está permitiendo estar conectados. Me voy a referir a un tema que tiene que ver con, por un lado, las neurociencias o los aportes que están haciendo las neurociencias en estos últimos 15 años o 20 años, y la correlación o el correlato con el conocimiento ancestral de los antiguos sabios de la India. Este conocimiento llamado védico, que viene Veda de una raíz verbal que es vid, y vid tiene que ver con el conocimiento. Entonces vamos a empezar con un relato que tiene que ver con una historia. Es el caso de una mujer en Estados Unidos que estaba con una patología de hipertensión pulmonar sin una causa aparente, y llegó a un límite a los 47 años, o sea, se la diagnosticaron un año antes de que fuera trasplantada, porque es una patología que no tiene curación, no tiene tratamiento médico, sino que la única opción para sobrevivir es el trasplante de corazón. Entonces, en el año 88, le practicaron, a los 47 años, le practicaron un trasplante, un doble trasplante de corazón y de pulmones. Y lo que sucedió fue algo curioso y muy sorprendente. A poco de que la habían operado, entró la enfermera a su habitación donde estaba en recuperación y le preguntó si tenía hambre y si necesitaba algo, ¿no? Y si tenía hambre. La cuestión es que la mujer le dijo que sí, que tenía hambre, y que especialmente que tenía sed, y que dice, daría lo que sea por tomarme una cerveza. Y esto, bueno, llamó la atención porque ella era una mujer que no acostumbraba a tomar cerveza y tampoco comía estos nuggets de pollo de una marca específica también, que antes de la operación ella aseguraba que no tenía deseo ni atracción por este tipo de comidas. Y eso, bueno, ya fue la primer sorpresa, ¿no? Y empezaron a suceder una serie de cambios en la medida que ella se iba recuperando. Al principio se lo atribuían al impacto de la cirugía, que es una cirugía muy, muy compleja, muy importante, y la enorme cantidad de medicamentos que toma antes de la cirugía, bueno, la anestesia, los medicamentos intraoperatorios y especialmente los efectos colaterales de medicamentos que le dieron en el posoperatorio y que tenía que seguir tomando. De cualquier manera, empezaron a seguir apareciendo estos antojos, porque aparecían de una manera muy fuerte, muy intensa, y aparecían, por ejemplo, deseo de chocolates, de pimientos verdes, como dice aquí, que son todo lo que yo estaba poniendo aquí resaltado o en negrita, son todos hábitos que ella no presentaba antes de la cirugía. Entonces llamaba mucho la atención. Esto originó que ella escribiera un libro acerca de lo que le había pasado. Siguieron pasando los días
y comenzó a tener un sueño muy recurrente, que se encontraban en una playa con un joven que se presentaba como con las letras Tim L, como si fuera la sigla del apellido y el, el sobrenombre o el apócope de su nombre, Tim. En los sueños se besaban y le decía Cintia, sentía que resonaba el nombre Cintia como dentro de ella, y era algo muy especial porque sentía como que cuando se besaban era como si no, sentía algo en el corazón, sentía un cambio en la frecuencia cardíaca, un cambio en la respiración, sentía como que esa respiración y ese beso llegaba al centro mismo de su ser, como así lo pone en el libro, y que como que no era de ella. Ahí sintió, en ese sueño sentía eh, propiamente como que ese corazón no era el de ella. Algo sucedía y ella no lo podía explicar. Entonces empezó a investigar porque no se conformaba con la explicación que le estaban dando los médicos de que eso se le iba a pasar y que tenía que ver con todo esto que habíamos comentado recién de la instancia de la operación y todo lo que sucedía con la medicación luego de la operación. La cuestión es que ella empezó a investigar. En los años 80 no era tan, no estaba internet tan rápido y tan desarrollado como vino después. Le costó un poco encontrar, pero buscó sobre los avisos fúnebres de el año y del día en que ella la habían trasplantado y la habían operado, y ahí encuentra el nombre de una persona, de un muchacho de 18 años que se llamaba Timothy Lamirante, que era de profesión pintor de casas y que tenía residencia en una ciudad ahí cerca de donde ella había sido atendida, y que había muerto el mismo día que a ella la operan, había muerto en un accidente automovilístico, que concretamente él iba en moto y fue atropellado creo que por un camión. Y una característica, cuando pudo leer en el diario, porque fue a buscar el diario de ese día sobre las noticias sobre los accidentes, le dijeron, los socorristas habían mencionado que cuando quisieron hacerle la reanimación, le arrancaron la chaqueta que tenía puesta y saltaron ahí de los bolsillos una serie de nuggets de pollo. Resultó ser que ella se comunica con la familia y puede comprobar que todas estas cosas que le estaban pasando eran hábitos que tenía el muchacho. Era fanático de los nuggets de pollo de esta marca conocida, de la cerveza, también de una marca específica. Y bueno, ahí comenzó a llamar la atención, ¿no? Todo esto. Entonces, aquí viene un poco el aporte primero de las neurociencias, ¿no? Me voy a enfocar en esta conferencia, en esta charla, sobre el corazón fundamentalmente, pero el corazón visto desde un punto de vista integrado, no fragmentado o separado. Los neurocientíficos están estudiando en estos últimos años lo que se llama la coherencia cardiocerebral, que es la relación que hay entre el corazón y el cerebro desde un punto de vista fisiológico, pero si se quiere más sutil del que estábamos acostumbrados
a estudiar en estos últimos años o en el siglo pasado. Pero hablar de la conexión corazón-cerebro también es integrar y transitar la conexión intestino-cerebro, cerebro-intestino, pero que fue muy bien desarrollada por otras presentaciones que me encantaron, todo lo que dijeron, la verdad que es muy bueno, muy buen nivel, se los agradezco a todos. Y también le agradezco mucho a Alicia por el clima que pudo dejar, que generó en todos nosotros, y me imagino que ustedes ahí en forma presencial mucho más intenso, con la presentación y especialmente el video de Shantala. Es muy importante cuando nos dedicamos, yo estuve estudiando mucho el tema de la conexión intestino-cerebro y está muy desarrollada dentro de las neurociencias, pero aquí el aporte que hace el conocimiento védico, esta cultura tan ancestral y profunda y tan actual como las neurociencias de hoy, porque en realidad la cultura védica está nutriendo a las neurociencias y las está llevando a un punto quizás más expansivo todavía, porque el tiempo de la tecnología que se emplea en los trabajos de investigación y los experimentos todavía no llegaron a descubrir ciertas cosas que fueron mencionadas hace más de 5.000 o 10.000 años atrás. Les decía que es sumamente importante no saltear la conexión con el corazón. ¿Por qué? Porque estamos viendo, yo lo estoy viendo en mi práctica profesional, que cuando nos enfocamos en la conexión intestino-cerebro, si no pasamos por el corazón y se logra la conexión corazón-cerebro o la coherencia cardiocerebral, las respuestas a nivel psicológico, emocional, nervioso, psico-neuro-inmuno, endocrinología, o sea, el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema psíquico y el sistema nervioso, no termina de ser tan útil y beneficiosa como si nos enfocamos solo en el intestino y en la razón. El desarrollar el paso por los contenidos que tienen que ver con el corazón y lograr coherencia cardiocerebral termina cerrando el círculo de la gran integración y de la gran interconexión que hay en todo este sistema, cuerpo, mente y sentidos. ¿Para qué? Para lograr estos estados que han sido mencionados anteriormente, como que se logran a través de la meditación, pero los insights que uno logra darse cuenta de cuál es su verdadera naturaleza y reconocer cuál es su esencia fundamental y única, que tiene que ver con la conciencia pura, con la conciencia trascendente o la chispa de conciencia universal en la conciencia individual. Y ahí la interconexión que hay desde el punto de vista anatómico y fisiológico, también se habló muy bien en este evento, es el nervio vago. El nervio vago es un nervio fundamental en el sistema parasimpático, tiene que ver con la conexión cerebro-corazón-intestino. Ahí se cierra el círculo. Esta conexión o esta interconexión
nos dice que cuando estamos cerca de una persona de la cual estamos enamorados, hay una serie de cambios fisiológicos, como por ejemplo, se acelera la frecuencia cardíaca, hay una sensación de palpitaciones, y esa sensación de mariposas en la panza, aquí se mencionaron, creo que fue Marita, que mencionó la ínsula. La ínsula es un sector que ella lo mencionó muy bien y lo mostró. Está hiperconectada con todo el cerebro, pero también está hiperconectada con todos los órganos. Entonces, en todas aquellas personas que tienen desarrollada la interocepción, que también se mencionó, que es la capacidad de percibir el funcionamiento interno del cuerpo y de los órganos, aquellas personas que tienen mayor percepción o la percepción ampliada del funcionamiento de los órganos, pueden experimentar estas sensaciones y se pueden conectar con una fuente de sabiduría superior. Entonces, entrando un poquito más en el tema de la relación entre el corazón y el cerebro y el funcionamiento más que nada del corazón, se desmistifica un poco la primacía o la dirección que tenía o que tiene el cerebro sobre la mayor parte de las funciones y también sobre las emociones. Se puede decir que antes se creía que el cerebro límbico, la zona del cerebro límbico, que incluye también al hipocampo y a la amígdala, como mencionaron recién, y la zona del hipotálamo, era el centro emocional del cerebro. Pero los aportes de las neurociencias empezaron como a desmistificar un poco eso y con ciertos trabajos y experimentos que son muy, pero muy interesantes. Entonces, una de las preguntas que yo me hice fue si el corazón puede estar conectado con una fuente de sabiduría superior, una intuición mayor y más compleja. Y ahí entra el concepto de la memoria celular, que la Universidad de Harvard en el 2009 definió como una respuesta celular sostenida a un estímulo transitorio. Quiere decir que cuando la célula tuvo un estímulo determinado, lo guardó en algún lugar, podemos ver después en qué lugar lo pudo haber guardado, guardó eso como una memoria y cuando se vuelve a repetir un estímulo igual o similar, la respuesta sigue siendo siempre la misma. O sea, esa célula va a responder siempre de la misma manera. Los recuerdos y los rasgos de la personalidad no solo se almacenan en el cerebro, dijeron estos expertos, sino que se pueden almacenar en otros órganos, como por ejemplo el corazón, que es el tema del mensaje de hoy. Y hay diferentes teorías que empezaron a querer explicar este tema de las memorias que estaban en el corazón, porque evidentemente lo que le pasó a Sylvia Claire fue que recuperó unas memorias que estaban en el corazón. Y acá hay un hito muy importante para mí, no solo para mí, para toda la ciencia, pero a mí me impactó mucho que en la década del 90 un grupo de investigadores franceses, a la cabeza del doctor Armour, muy fácil, por una letra, no es Amour, ¿no? Que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar del corazón, descubre el cerebro del corazón. Lo llaman las neuritas sensoriales. Son un grupo de unas 40.000 neuronas que están localizadas, están perfectamente individualizadas con esta tecnología de imágenes y color, con Doppler, color y demás, lograron individualizarlas y representan, dicen ellos, la evidencia científica de la conexión que hay entre el corazón y el cerebro. Y luego, estudiando también con tecnología, llegan a la conclusión de que
el 67%, o sea que más del 50% de las células del corazón no son células miocárdicas, o sea, el músculo miocárdico, células musculares, sino que son neuronas. Quiere decir que se desmitifica un poco esta fragmentación, si se quiere, que el cerebro tiene neuronas y el corazón tiene células musculares. Y esas células musculares a su vez son células únicas porque tienen características únicas que no tienen otras fibras o otras células musculares. La otra teoría que quiere explicar la memoria dentro del corazón tiene que ver con la teoría de los neuropéptidos, que son sustancias, son moléculas muy pequeñas que tienen enlaces de aminoácidos de 3 o más o de 2 o más enlaces de aminoácidos, que son los aminoácidos, son los ladrillitos que forman luego las proteínas. Y bueno, se dicen neuropéptidos porque fueron descubiertos como que se sintetizaban y se liberaban en el sistema nervioso central. Pero luego se dieron cuenta que esos neuropéptidos pueden ser liberados en otros órganos. Se describen aproximadamente unos 100 neuropéptidos que libera el cerebro, pero también pueden ser liberados por el corazón. Para que tengan una idea, hay neuropéptidos, por ejemplo, la oxitocina, que es una hormona que tiene que ver mucho con el parto y con la lactancia, es un neuropéptido, pero las últimas investigaciones sobre la oxitocina la sacan un poco del lugar exclusivo o único por el cual se había descubierto, que tenía que ver con las contracciones uterinas del parto y con la contracción para producir la lactancia, digamos, ¿no? La oxitocina hoy por hoy es considerada la hormona de la compasión y de la empatía. Y aumenta mucho en estos experimentos que se hicieron con monjes tibetanos que los estudiaron hay un instituto en Estados Unidos que se llama HeartMath, que sería como la matemática del corazón, en la traducción, que es un grupo que se enfoca mucho en el estudio justamente de la coherencia cardiocerebral. Y hace unos años atrás yo pude hacer un taller con un retiro de meditación con uno de los monjes tibetanos que participó en todos estos experimentos. Justamente vino a la Argentina a dar una serie de talleres y dio iniciaciones, inclusive, dentro de la cultura y del budismo tibetano, y justamente nos contó en el retiro que venía de Estados Unidos. Él vive en Estados Unidos y está unos 6 meses porque dirige un monasterio en India, de budismo tibetano, por supuesto, y nos contó que venía a Estados Unidos, que lo habían sometido, él voluntariamente se había sometido a los estudios, le habían hecho electroencefalogramas, resonancias magnéticas funcionales y demás. Fue uno de los voluntarios que lo estudiaron, y los resultados que dieron fueron muy, pero muy interesantes. La oxitocina viene del griego, quiere decir parto rápido, pero tiene muchísimos efectos más. La mayor cantidad de neuropéptidos que se estudiaron y que se pudieron individualizar están vinculados al aparato digestivo, en el estómago, en el páncreas, en el intestino delgado, y eso está también explicando que también el intestino es un centro donde se alojan las memorias. Lo que pasa es que en el corazón se alojan cierto tipo de memorias especiales que no están en el intestino. Ahora vamos a ver por qué. La otra teoría muy importante que mencionó también Pilar cuando hizo la exposición y habló de los chakras,
es la teoría del campo magnético. El corazón es un campo eléctrico 60 veces más potente que el cerebro y 5.000 veces más magnético que el cerebro. Es asombroso. El diálogo entre el corazón y el cerebro, por ejemplo, hay un grupo de experimentadores, de científicos franceses, que describieron lo que es el parpadeo cerebral. Dicen que cuando el corazón no está en coherencia con el cerebro, que detiene sus latidos cardíacos o los lentifica mucho, el cerebro se apaga, literalmente. Los órganos de los sentidos no llevan los inputs o la información que está viniendo por estas avenidas que confluyen en la corteza o en la conciencia, como quieran llamar. Son 200 a 300 milisegundos en que el cerebro se apaga, así, literal. Y dentro del campo electromagnético hay una información codificada que tiene estados emocionales del corazón. Y ese campo electromagnético está capacitado para decodificar esta información que está en estas 40.000 neuritas sensoriales, para ponerlo más en concreto. Y la otra teoría que trata de explicar las memorias dice que el corazón del donante es un objeto, lo podemos ver como un objeto que está permeado por una energía psíquica del donante. Y Leal Watson, este autor que sostiene esta teoría, dice que hay huellas dactilares emocionales que pueden almacenar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, que funcionarían como las huellas dactilares, que son diferentes de una persona a la otra. También lo mencionaron esto en alguna de las presentaciones. Creo que Laurita Colombo lo mencionó. Entrando un poquito más en qué era lo que decía el conocimiento védico, son culturas cardiocentristas, se llaman, las culturas ancestrales, donde decían que el corazón era el lugar casi anatómico y fisiológico de los pensamientos y también de las memorias. Y hay una palabra sánscrita, este es el sánscrito escrito así en forma pura, de Vanagari, que es el alfabeto sánscrito, y esta es la transliteración al alfabeto grecorromano, ¿no? Que es Hridaya. Hridaya. Hridaya significa corazón, significa conocimiento, o Veda, es el conocimiento de la verdad o de aquello que es trascendente, que lo podemos llamar la divinidad, quiere decir ciencia, quiere decir esencia, quiere decir mente, dice el asiento anatómico, el asiento de las operaciones mentales, quiere decir alma o, mejor dicho, conciencia o el ser. En la terminología o en la descripción, en las enseñanzas védicas, no figura alma como tal, como en Occidente, ni tampoco el concepto de Dios. Hay una diferencia que no es solamente semántica, sino que es muy conceptual, que no viene al caso de desarrollarla en este contexto, pero les quiero decir que acá nos referimos a que el aspecto más trascendente o más importante o más el que le da el sentido de vida y que permite que se manifieste todo lo que tiene nombre, forma y función, proviene de un solo lugar y que tiene que ver con la conciencia Atman o Brahman, que lo vamos a mencionar un poquito más adelante,
que es la conciencia del ser, que es la conciencia pura, nunca nacida, por lo tanto que nunca va a morir. Esto también quería resaltar, quiere decir, Hridaya quiere decir seguir al corazón. Y estos neurocientíficos lo que concluyen, después de todos los experimentos y los aportes que vienen haciendo, es que hay que preguntarle al corazón antes de tomar decisiones, porque dicen que el corazón es un centro donde se pueden desplegar sentimientos, emociones, comportamientos, tomar decisiones en forma independiente. El cerebro no toma, no guía a buenas decisiones si no está en coherencia con el corazón. El corazón primero percibe la decisión más favorable y unos 200 milisegundos más tarde la puede registrar el cerebro. Si el corazón no está alineado con el cerebro, el lóbulo prefrontal, que es el lugar donde se localizan las estrategias de planificación, la toma de decisiones y el comportamiento, no puede tomar decisiones favorables. Por eso decir esto de seguí tu corazonada, ¿no? Preguntarle al corazón. Y otra palabra en sánscrito que es chitta o chittam, que quiere decir mente, o quiere decir también memoria, y quiere decir corazón. O sea que, ¿qué quiere decirnos? El concepto védico ya lo tenían integrado hace más de 10.000 años. Nosotros lo estamos ahora describiendo con tecnología actual, 10.000 años más tarde, de otra forma, con otros nombres, le ponemos coherencia cardiocerebral, la ínsula relacionada con las neuritas sensoriales o sensitivas. Pero fíjense cómo solo con el significado de las palabras en sánscrito, que es un idioma simbólico, es un idioma encriptado, es un idioma que está codificado, que cuando uno aplica reglas gramaticales empieza a decodificarse y empieza a traer distinta información para los distintos niveles de conciencia. También quería decirles que para el Ayurveda, el corazón no está como un órgano, como lo estudiamos en la medicina occidental. Cuando yo empecé a estudiar medicina ayurveda, describían los órganos, ¿no? los 7 tejidos, como habló Pilar, como habló inclusive la doctora Sheila, el aparato digestivo y demás. ¿Por qué? Después de un tiempo de estudiar ayurveda, resulta que el corazón se lo considera el cuarto dosha. Vieron que tenemos 3 doshas, Vata, Pitta y Kapha. Bueno, Hridaya es el cuarto dosha. 6 de los 7 tejidos aportan para que se forme el corazón. El corazón, desde el punto de vista de la Ayurveda, es un órgano de Kapha y es aportado por el óvulo. Es un órgano madre dependiente, casualmente. Miren todo lo que aporta la Ayurveda, que todavía no fue descrito por las neurociencias. ¿Y en qué me quiero basar para fundamentar todo esto que estoy diciendo? Por suerte también lo desarrolló Pilar, el concepto de los chakras. Chakra quiere decir disco o rueda en forma literal, pero son estos centros o campos electromagnéticos que reciben información, la decodifican, la clasifican y emiten respuestas. Y están vinculados siempre con procesos psicológicos psicológicos y emocionales, con cambios nerviosos, con glándulas endócrinas y con
estructuras que tienen que ver con el sistema inmunológico. Psico-neuro-inmunoendocrinología, el estudio de los chakras mayores, en este caso, porque son 7 mayores, y hay muchos más, 108 en total, pero hay 72.000 canales y menores y centros menores, pero los 7 principales están acá descritos. Y fíjense que acá les resalte el cuarto chakra. Es una posición estratégica, porque hay 3 por debajo y hay 3 por arriba. Y esto visto desde el punto de vista dinámico y de la interconexión, por eso yo les decía que el chakra que tiene que ver con el aparato digestivo, que es Manipura, para llegar al cerebro, digamos, al Agnya y al Sahasrara, que son el sexto y el séptimo, tiene que pasar por el corazón y tiene que pasar por Vishuddha, que es el laringio. Y esto tiene que estar integrado y están totalmente comunicados. Las personas que están de alguna manera desconectando esta circulación, desconectan o sacan del circuito al corazón, son las personas que están más expuestas a depresión, a patologías cardíacas y cáncer. Esto se está viendo, cada vez hay más evidencia, y yo lo estoy notando, lo estoy enfocando en mi práctica clínica, que cuando aparece, cuando no pasamos por las emociones y por las memorias que tiene que ver con el corazón y con esta cualidad única que tiene, que es el asiento de esta conciencia pura del Atman, ahí estamos mucho más expuestos a desequilibrarnos y a enfermarnos. Por otro lado, también se dice que están estudiando muy fuertemente que las personas cardíacas, que han tenido cardiopatías, que han tenido infartos, por ejemplo, algunos reconectan la coherencia cardiocerebral después de haber tenido un evento y otros se desconectan. Eso depende mucho de la historia y de la individualidad. Pero bueno, Anahata es el nombre en sánscrito que tiene que ver con el cuarto chakra, y esta definición o este significado es el que más me interesa desarrollar. Quiere decir el silencio del sonido, el sonido que no está emitido, el sonido que no se produjo, es el espacio, es el akash, el sonido entre el om, el sonido entre 2 letras, el sonido entre 2 pensamientos, el espacio y el silencio entre 2 pensamientos, entre 2 palabras. Cuando uno repite el mantra o un mantra, la conciencia del ser y la conciencia pura se revelan en el silencio. Y eso es lo que quiere decir Anahata. Por eso focalizarnos y desarrollar y meditar y trabajar este centro es sumamente importante para la salud, para el bienestar y para la trascendencia. Van más allá los rishis o los antiguos sabios. Dicen el principio, el elemento que regula y que está presente en este espacio, corazón, en Anahata, tiene que ver con el elemento aire. El elemento aire y espacio. Espacio hay en todos lados. El espacio es el espacio físico, pero también es el espacio virtual. Y el aire es el principio del movimiento, es aquel que mueve las cosas. Fíjense, está relacionado con la energía eléctrica, hablábamos recién de que es 60 veces más potente el campo eléctrico del corazón que el del cerebro, y la energía cinética o la energía del movimiento. ¿Dónde se representa, digamos, por qué órganos están representando más acabadamente este chakra, el corazón físico y la piel? ¿Por qué puse esto acá? Porque es muy interesante que
los experimentos que se hicieron con los potenciales evocados, que los mencionó la doctora, me parece que fue Marita, que lo desarrolló muy bien y lo explicó, por lo tanto no lo vuelvo a explicar, pero los potenciales evocados que se tomaban el registro para los experimentos, por ejemplo con imágenes agradables, desagradables o perturbadoras y neutras, en personas que tenían la interocepción desarrollada, el corazón generaba variabilidad cardíaca y cambios en la frecuencia cardíaca en el corazón y en la piel. Ellos tomaban los potenciales evocados de la piel y del corazón en forma simultánea. Fíjense que de dónde viene ese conocimiento, para que estos científicos que yo sepa no estudiaron Ayurveda. En una de esas leyeron algo, o algún ayurvédico les debe haber dicho. Pero es asombroso cómo el conocimiento, cuando tiene que revelarse, cómo llega, ¿no? Para terminarles el cuentito de las imágenes, lo que descubrieron estos científicos era que 6 segundos antes de que el cerebro, el corazón registraba las imágenes tapadas sin que las haya visto, las haya percibido el ojo humano de estas personas. 6 segundos antes podían clasificar a las imágenes y había variaciones de los potenciales evocados y las imágenes iban a ser agradables o iban a ser perturbadoras. 6 segundos antes que el cerebro y 6 segundos antes de que la percibiera la vista, el corazón con estos potenciales evocados ya lo estaba percibiendo. Entonces, impulsos sensoriales y nerviosos del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, todos se mueven por el principio del aire. El principio del aire significa la comunicación, la interconexión y el transporte. Por eso les puse aquí el impulso nervioso. La fisiología del sistema nervioso es aire dependiente, es vayu dependiente, o también, si se quiere, vata dependiente. La parte estructural tiene que ver con kapha, pero la parte funcional tiene que ver con el aire, el transporte del impulso nervioso. Y según las escrituras antiguas, decían que en el corazón se alojaban estados de ánimo, emociones y pensamientos. Para poner algunas de las cualidades, que ya lo hablaron, también lo desarrollaron muy, muy lindo todo lo que dijeron, fíjense, el aire es invisible, no se puede percibir, por eso hay que recurrir o a la meditación o hay que recurrir a la tecnología y esperar que la tecnología siga descubriendo cosas. Es el aspecto sutil, el liviano, y acá le puse la flexibilidad en rojo. ¿Por qué le puse la flexibilidad en rojo? Porque los neurocientíficos con resonancias magnéticas funcionales describen una función, una cualidad que dicen que es única del corazón y de la célula cardíaca, que es la flexibilidad. La flexibilidad es la variabilidad cardíaca, no es solamente las variaciones de frecuencia cardíaca, sino que es la capacidad de ser flexible, de ser adaptable, de no ser rígido, de estar, esto de que está todo el tiempo en movimiento, le aporta también una cualidad de flexibilidad. Y fíjense que los antiguos reyes habían descrito una de las cualidades, generalmente se describen 6 cualidades básicas para definir a cada uno de los 5 elementos. Pero una de las cualidades del aire era la flexibilidad. Ahí sigue el correlato y las coincidencias, ¿no? Las felices coincidencias o las védicas coincidencias. ¿Con qué tiene que ver este chakra? Fíjense, este chakra tiene que ver
tiene 12 pétalos, en cada uno de los pétalos hay siglas, hay caracteres sánscritos, tienen una letra sánscrita como esta, que es el yam. Yam es el mantra que activa o que despierta o que equilibra al chakra cardíaco. Ahí ya tienen un tip que le puede dar una forma de poder trabajar con este chakra. Tiene un color, el color verde. Tiene una nota musical que es el fa y tiene un animal que es el antílope. Tiene un planeta que es Mercurio. Mercurio es el mensajero de los dioses. Es la comunicación, es la interconexión, es la integración. Es la que trae, que mueve el conocimiento, que saca las memorias y las trae a la conciencia, hace los insights. Conciencia de amor desinteresado, empatía, bondad, desapego por el universo limitado y siempre cambiante, para que podamos conectar con esa esencia. La caridad hacia los otros. La caridad hacia los otros, la devoción, las artes, la comunicación. Y un proceso muy importante de autoconocimiento que tiene que ver con la aceptación. La aceptación está vinculada con la flexibilidad, la cualidad de flexible del aire. Fíjense cómo está todo conectado, tiene un hilo conductor. Aceptar, pero ¿qué es lo que tenemos que aceptar? Aceptar primero que somos limitados, después que somos sufrientes y después buscar, si no aceptamos el sufrimiento no podemos resolverlo, no podemos darnos cuenta de qué manera podemos salir de esa rueda de sufrimiento. Aceptar las experiencias que vivimos como provenientes de la obra perfecta de la inteligencia creativa, de la inteligencia universal, del plan divino que está diseñado para cada uno de nosotros. Y hablando de memorias, las memorias en el Ayurveda las estudiamos como una parte del instrumento interno de la mente, la parte más inconsciente, la parte más profunda, que es Chittam, que lo habíamos visto ahí, que tenía que ver con las memorias. Y acá dice, dicen que en el corazón está la ciudad de Brahman. La ciudad de Brahman, como si Brahman fuera el rey, y tiene una ciudad en la cual tiene distintas entradas y distintas salidas. Brahman o Atman es la conciencia pura, ilimitada, nunca nacida, por lo tanto nunca va a morir, que nunca cambia, no se puede mejorar eso, no hay cambios. Y está ahí el sentimiento que derriba la ignorancia de sentirnos separados de la divinidad, separados de yo soy distinto del otro, yo soy distinto, el ser es exactamente igual en ninguno de los estadios o de los cambios, es invariable, está presente todo el tiempo. La definición de Atman es Sat Chit Ananda, Sat quiere decir existencia o realidad. Chit quiere decir conciencia o conocimiento y Ananda quiere decir bienaventuranza o felicidad. Pero dentro de la palabra Ananda está incluida la palabra ilimitada. Quiere decir que aquello que es ilimitado está más allá del complejo cuerpo, mente y sentidos, ¿no? Y uno dice, yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, soy la conciencia pura. Y también Valentina hablaba de que el sánscrito es muy poético, y acá lamento sacar de contexto
algo de las escrituras antiguas, como una Upanishad, es un texto muy antiguo donde hay un conocimiento que está expresado a través del sánscrito, porque el sánscrito es una lengua que está capacitada para poder explicar esta conciencia pura o Atman o Brahman. Y lo dice de esta manera, y fíjense que dice que esa chispa universal que no cambia, que nunca nació, que nunca va a morir, está en el interior de mi corazón. Y puede ser tan pequeño como todo esto lo comparan con el arroz, la cebada, el mijo, pero a la vez es más grande que la tierra, más grande que la atmósfera, más grande que el cielo y que todos los mundos. Quiere decir que esa memoria semilla está en el interior del corazón, está en el Akash, está en ese espacio virtual donde no hay tamaño. Por eso yo me lamentaba de no estar hoy físicamente en el hotel ahí compartiendo con todos ustedes. Pero desde este punto de vista no existe la separación. Estamos unidos. Si nos conectamos con el interior de nuestro corazón, ahí nos encontramos y estamos unidos, como explica la física moderna o la física cuántica. Una vez que dos átomos estuvieron juntos en un momento, lo podemos separar de Montevideo a Tokio y van a seguir conectados. Cuando yo le dé un impulso o un estímulo al átomo que está en Montevideo, simultáneamente y sin mediar celular ni ningún tipo de señal tecnológica, el que está en Tokio va a responder en la misma medida del estímulo que se le dio. Y ese conocimiento está en el interior de cada uno de nosotros. Para dar esta charla yo tengo que estar conectándome con el corazón de cada uno de ustedes ahí. Por más que yo esté aquí en Buenos Aires y ustedes en Montevideo, no hay distancia. Es el mismo lenguaje, el lenguaje del corazón es universal. Y hay uno de los autores estos que yo vengo estudiando, que se llama Greg Braden, que dice que existe el potencial de armonizar el corazón, el cerebro y el corazón en un mismo sistema y no verlo como órganos separados. Este sistema sería más potente que el funcionamiento por separado, y a esto se le llama la coherencia cardiocerebral. Estamos acercándonos cada vez más a todo lo que nos enseñaron nuestros antiguos sabios. Y para darles algunos tips y bajar un poquito más a tierra, como decía también Valentina, algunas de las prácticas que tienen que ver con la coherencia cardiocerebral. Propiciar el silencio, periodos de soledad. Bueno, la meditación que la desarrollaron de una manera brillante mis presentadoras anteriores, pranayama, que también lo desarrollaron, trabajar en grupos, vivir con sencillez, hacer consciente el corazón, preguntarle al corazón antes de tomar decisiones, ponernos la mano en el corazón, tenerla, tratar de sentir los latidos del corazón y el contacto con la naturaleza, que también lo mencionaron. Todo eso ayuda a la coherencia cardiocerebral. Y para terminar, quería terminar con algunas frases que tienen mucho que ver y que tienen impacto en nuestra sociedad, ¿no? Sigue el camino que tenga el corazón, le decía don Juan a Carlitos Castaneda en las enseñanzas de don Juan. Solo con el corazón se ve con claridad. Lo esencial es invisible a los ojos. Maravilloso, el Principito. Y otra que tiene que ver más con nuestra cultura: donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. ¿Quién lo dijo? Jesús. Muchísimas gracias por la escucha y que puedan conectarse con su corazón.